Siria afirma que las explosiones suicidas y los ataques indiscriminados con misiles contra varios civiles se han convertido en un comportamiento rutinario de los grupos armados terroristas. Rusia afirma que el grupo de investigadores de la ONU sobre el uso de armas químicas en Siria no puede entrar al país debido a la incompatibilidad sobre su mandato. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su misión sagrada en aplastar a los terroristas que están en el país. Buenas noches, bienvenidos al noticiero del Canal Sirio Internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Emigrados envió 2 cartas idénticas a la Presidencia del Consejo de Seguridad Internacional y al Secretario General de las Naciones Unidas, en las que puntualiza que la ciudad de Damasco presenció el mediodía del día lunes un nuevo acto de terrorismo cuando un suicida hizo estallar un coche bomba en la zona comprendida entre las plazas Sabe Bahrat y Shah Bandar, que es densamente poblada y presencia a esas horas del día un intenso tráfico, lo que resultó en la caída de decenas de mártires y heridos entre los civiles y transuentes, además de ingentes daños materiales y grandes pérdidas en los edificios del Colegio Salim Buyari y la Mezquita Bellera y las casas de los ciudadanos en dicha zona, junto con los coches que circulaban por la misma y los aparcados en el lugar. En sus cartas, el Ministerio de Exteriores añadió que los atentados suicidas y los ataques indiscriminados con misiles contra varios civiles en Damasco y en muchas partes de Siria, y que no exceptúan instalaciones e instituciones educativas, culturales, médicas, religiosas y medios de comunicación, e incluso instituciones humanitarias como los orfanatos y centros de atención a los discapacitados, se han convertido en un comportamiento rutinario de los grupos armados terroristas que reciben un gran apoyo financiero y logístico de países en la región y fuera de esta, y un respaldo político que los impulsa a hacer caso omiso de las leyes y reglamentos, y asienta su convicción de que permanecerán inmunes al castigo por sus acciones, al amparo del doble rasero que practican algunos países hacia sus obligaciones en la lucha contra el terrorismo internacional. Las 2 cartas aclararon que la reciente decisión de la Liga Árabe de fecha 26/3 del 2013, que insta a apoyar a los terroristas con dinero y armas, representa una prueba de desprecio a las obligaciones legales impuestas a los estados para combatir el terrorismo, lo cual se ha convertido a ese organismo regional, en virtud de su dominación por ciertos países, en una herramienta para la desestabilización regional que contradice con los dictados de los artículos 52 y 53 de la Carta de las Naciones Unidas. El Ministerio reiteró que Siria hace recordar al Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas de sus anteriores cartas, y reafirma que el éxito de los esfuerzos para una solución política a la crisis en Siria sobre la base de un diálogo nacional amplio exige en primer lugar y ante todo que los estados que brindan apoyo, entrenamiento, armamento y alojamiento a los grupos armados terroristas que detengan sus prácticas que violan sus obligaciones internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas pertinentes a la lucha antiterrorista, y secar sus fuentes. Cancillería precisó que Siria renueva sus demandas al Consejo de Seguridad para que adopte una posición clara y firme que confirme su compromiso en la lucha contra el terrorismo, y enviar un mensaje claro a los terroristas y a quienes los apoyan de que la comunidad internacional es seria en la lucha contra este flagelo, independientemente del lugar o el tiempo en que se presente. La Cancillería concluye diciendo: Siria afirma una vez más que el terrorismo de estos asesinos no los disuadirá de continuar la lucha contra el terrorismo a través de las obligaciones constitucionales del ejército árabe sirio en defender la integridad territorial de la patria, su soberanía regional y la protección de las instituciones nacionales. Al mismo tiempo, Siria hace hincapié en que continuará tomando medidas serias para poner en práctica el programa político presentado por el presidente Bashar al-Assad para resolver la crisis, el cual se basa en el diálogo nacional como única vía para salir de esta crisis y satisfacer las aspiraciones de los sirios. Encabezada por el primer ministro Wael al-Haleki, el gobierno condenó en su sesión semanal el atentado terrorista que se produjo ayer lunes en la capital, Damasco.
El gabinete señaló de que esta escalada refleja el déficit de los grupos terroristas armados como resultado de los duros golpes del ejército sirio contra esos grupos, apuntando de que el hecho de tomar como objetivo al Banco Central sirio se debe a su fracaso en colapsar la economía y la moneda siria y paralizar el proceso del diálogo nacional. El gobierno afirmó de que estos actos criminales no harán más determinados a proseguir a esos grupos terroristas y a fortalecer las potencialidades de la economía nacional, así como seguir adelante en el proceso de diálogo nacional integral para reconstruir a Siria. En este contexto, el gabinete elogió los logros heroicos alcanzados por el ejército sirio en contra de los grupos terroristas armados. Seguidamente, el gabinete aprobó un proyecto de ley que estipula enmendar algunos artículos del decreto número 33 para el año 2005, relativo con la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Por su parte, el gobernador del Banco Central de Siria, el doctor Adib Mejalev, aseveró de que el banco prosigue la operación de intervención positiva para garantizar la estabilidad del tipo de cambio de la libra siria, aludiendo a la cooperación con las casas de cambio para impedir los intentos de los comerciantes del mercado negro de manipular con el tipo de cambio. El presidente de Armenia, Sergei Sarkisian, y el canciller iraní, Ali Akbar Salehi, afirmaron que la injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria han agravado la crisis. El presidente Sarkisian dijo durante una reunión con Salehi en Armenia que la intervención externa en los asuntos de Siria ha llevado al aumento de la violencia y los asesinatos y por lo consiguiente a la agravación de la crisis. Por su parte, Salehi destacó que la intervención extranjera agrava la crisis en Siria, reiterando el apoyo de su país al programa político para resolver la crisis planteado por el gobierno sirio. El canciller iraní afirmó ante la reunión el apoyo de su país al pueblo sirio para poder ejercer su derecho a la libre determinación en un entorno seguro y estable para materializar su voluntad, señalando que la posición de Irán es abierta y transparente sobre la crisis en Siria. El portavoz de la Cancillería iraní, Rahmin Mehmanparast, condenó el atentado terrorista ocurrido en Damasco el día lunes, que dejó decenas de víctimas entre muertos y heridos, entre ellas mujeres y niños. Mehmanparast insistió en que la responsabilidad por estos actos recae sobre todo en las partes que financian y suministran armas a los grupos terroristas y en los grupos terroristas derrotados que están tratando a través de sus crímenes compensar sus frustraciones frente al pueblo sirio resistente. Mehmanparast expresó sus condolencias a las familias de las víctimas en este atentado terrorista y añadió que este atentado ocurrido en la capital siria se produce en venganza contra el pueblo sirio y para azuzar la inestabilidad en la región, señalando que el resistente pueblo sirio es muy consciente de las intenciones y las abominables objetivos que apuntan a mermar la seguridad y la estabilidad en la región y utilizará sus derechos en la defensa de la soberanía nacional de su país. Rusia confirmó que está haciendo todo lo posible para revertir la situación en Siria hacia una solución política y el inicio de un diálogo entre el gobierno y la oposición. El portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, dijo que Moscú está haciendo todo lo posible para revertir la situación en Siria hacia la senda de una solución política y contribuir para el lanzamiento de un diálogo entre el gobierno sirio y la oposición sobre la base de la Declaración de Ginebra firmado el día 30 de junio del año pasado. Lukashevich aseguró que Rusia condena enérgicamente todas las formas de terrorismo y violencia contra los civiles, especialmente la violencia resultante de los conflictos sectarios o étnicos, y advirtió que la continuación del escenario de la confrontación armada amenaza con sumir al país en el caos y promoverá el terrorismo internacional y el deterioro de la seguridad en los países vecinos. El vocero ruso reveló que la crisis en Siria se discutirá en la reunión ministerial del Grupo de los Ocho que se celebrará en Londres los días 10 y 11 del mes en curso. En Moscú, el vicecanciller Gennady Gatilov anunció que el grupo de investigadores de la ONU sobre el uso de armas químicas en Siria no puede entrar al país debido a la incompatibilidad sobre su mandato, señalando que el deseo de las Naciones Unidas es realizar la investigación al respecto, sobre todo el territorio sirio es inaceptable para Damasco. Gatilov dijo que la Secretaría de las Naciones Unidas elaboró la tarea de la investigación de forma muy amplia, sin tener en cuenta que Naciones Unidas no tenía datos concretos sobre el uso de armas químicas en otras zonas, excepto
excepto lo que sucedió en Alepo. Un civil cayó mártir y otros dos resultaron heridos por la caída de dos morteros lanzados por los terroristas en la tarde de hoy sobre la zona residencial de Kafr Sousi en Damasco. Según una fuente médica, el cadáver de un mártir civil y otros dos heridos llegaron al hospital Al-Muassad tras la agresión terrorista, agregando que se ofreció el tratamiento médico a los heridos. El corresponsal de la televisión siria señaló que los dos morteros cayeron en una calle dentro de la zona residencial de Kafr Sousi, causando daños materiales en los vehículos estacionados en el referido sitio. A todo y otros dos morteros cayeron frente a la mezquita de la Plaza Al-Tahrir en la calle Bagdad, causando un incendio y daños materiales en el sitio del incidente. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas efectuaron este martes una serie de operaciones en las que lograron eliminar a numerosos terroristas y destruir sus escondites en varias zonas de Damasco Campo. Una fuente responsable informó que una unidad del ejército eliminó en una operación específica a un número de terroristas al sur de la mezquita de Tiba, en Yobar. Paralelamente, nuestras Fuerzas Armadas destruyeron un escondite de terroristas y las armas que abarcaban en las granjas de Chifonie, dejando a un gran número de terroristas entre muertos y heridos. Y en la localidad de Al-Ateibe, la fuente señaló que otra unidad del ejército eliminó a un número de terroristas y le destruyó su vehículo artillado y cañones de mortero. Asimismo, otra unidad aniquiló a una agrupación de terroristas en la localidad de Al-Abade, mientras que otra unidad hizo frente a otro grupo terrorista que trataba de arremeter contra el ayuntamiento de Der Atiye, logrando infligir bajas entre sus filas. En el cruce fronterizo de Yabuz en Damasco Campo, las autoridades competentes confiscaron dos automóviles cargados con armas y municiones preparados para ser contrabandeados a los terroristas en Siria y arrestaron a los mercenarios que estaban en los mismos. Una fuente oficial dijo que las armas incautadas incluyen fusiles y varias armas y diferentes tipos de municiones. Y en la ciudad de Daraa, las autoridades competentes dirigieron duros golpes contra los escondites de los grupos terroristas armados en el campamento de Al-Nazdihin, barrio Al-Naim, logrando dejar a sus elementos terroristas entre muertos y heridos. Y en el barrio de Al-Karak, en la localidad de Daraa al-Balad, nuestras valientes fuerzas armadas hicieron frente a un grupo terrorista y infligió significativas pérdidas entre sus filas. Y en el poblado de Dae, las autoridades competentes tendieron una emboscada a un grupo terrorista en el camino de Al-Tafas, lo que resultó con la eliminación de varios cabecillas de los grupos terroristas armados. Por último, otra fuente militar informó que una unidad del ejército chocó con un grupo terrorista que perpetraba crímenes y saqueos en la autopista de Daraa, logrando infligir bajas en sus filas. La fuente añadió que en el enfrentamiento las Fuerzas Armadas eliminaron a un número de terroristas e hirieron a otros. Una fuente militar señaló que una unidad del ejército hizo frente a un grupo terrorista armado que trataba de arremeter contra un puesto militar en la zona de Mher, en Palmira, logrando infligir significativas bajas en sus filas. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas eliminaron a 9 terroristas del referido grupo y dejaron heridos al resto. Y en la campiña de Homs, unidades del ejército destrozaron varios escondites de grupos terroristas en los poblados de Kisin y Bereikai, dejando a todos los terroristas que se encontraban adentro entre muertos y heridos. Y en la campiña de Idlib, unidades del ejército destruyeron 4 vehículos y las armas que cargaban en la encrucijada de Al-Yanurie, como liquidaron a todos los integrantes de un grupo terrorista en la misma zona. Paralelamente, un destacamento del ejército aniquiló a un gran número de terroristas en la zona de Jisr al-Chogur y destruyó 3 camionetas equipadas con ametralladoras pesadas. La fuente añadió que el ejército eliminó a numerosos terroristas en varias localidades de la campiña de Idlib. Y en la misma provincia, una fuente militar dijo que otra unidad de las Fuerzas Armadas frustró un intento de terroristas suicidas de detonar un camión cargado con 3 toneladas de explosivos colocados entre sacos de papas de Al-Mastubet en Idlib.
La fuente informó a nuestro corresponsal que las Fuerzas Armadas han desactivado el camión bomba cerca de un punto militar en la carretera mencionada cuando el camión se dirigía a la ciudad de Idlib. Por último, tenemos que el organismo terrorista Al-Qaeda en Irak ha anunciado que el Frente al-Nusra es una extensión de ese organismo y su función es crear un Estado Islámico en Siria. La agencia francesa de noticias AFP citó a Abu Bakr al-Baghdadi, dirigente de Al-Qaeda, diciendo en una carta publicada en los sitios de los organismos terroristas en Internet que ha llegado el momento de anunciar a los pueblos de Siria y del mundo entero que el Frente al-Nusra no es más que una extensión del Estado Islámico de Irak y parte del mismo. También anunció la supresión del nombre del Estado Islámico de Irak y del nombre de Frente al-Nusra para unirlos bajo el nombre de el Estado Islámico de Irak y el Levante. El organismo terrorista Frente al-Nusra reivindicó su responsabilidad de un gran número de atentados suicidas terroristas que tuvieron lugar en Siria y que dejaron a su paso cientos de víctimas entre muertos y heridos, entre ellos un gran número de niños y mujeres. Amables televidentes, finalizamos el boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. Siria afirma que las explosiones suicidas y los ataques indiscriminados con misiles contra varios civiles se han convertido en un comportamiento rutinario de los grupos armados terroristas. Rusia afirma que el grupo de investigadores de la ONU sobre el uso de armas químicas en Siria no puede entrar al país debido a la incompatibilidad sobre su mandato. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su misión sagrada en aplastar a los terroristas que están en el país. Amables televidentes, gracias por la atención prestada.